Escucha Conectados, episodio 15, temporada 5, con Merari Díaz, diputada del Partido Nacional, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América abordando temas de interés nacional y también internacional. Esta semana vamos a conversar con una diputada beligerante, en serio que sí, en el Congreso Nacional y que no se ha dejado aminorar, por decirlo así, por los diputados del oficialismo. Le damos la bienvenida a la diputada del Partido Nacional, Merari Díaz. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Marilyn, a todo el pueblo hondureño que nos ve a través de este podcast. Así que gracias por el espacio. Es importante, pues, tener este espacio para poner al pueblo hondureño en contexto de la situación política que está atravesando el país y todo, sobre todo de la bancada del Partido Nacional y en mi calidad, pues, de diputada en el Congreso Nacional. Ya la habíamos tenido en Conectados, Sí. pero en una situación diferente, con querellas, con su compañera María Antonieta, pero hoy vamos a platicar solo con usted acerca de lo que estamos viviendo en el Congreso Nacional y de esa persecución política que ustedes como nacionalistas dicen que están viviendo. ¿Es real, Merari? En efecto, yo creo que el tema de lo que hoy Libertad y Refundación pretende ante su eminente fracaso político de gobierno en cuanto al hecho de un próximo proceso electoral caras al 2025 y viéndose los resultados que hoy tienen, que no son nada favorables a favor ni de este gobierno, ni como partido, ni mucho menos como su candidata, entonces ellos tienen que recurrir a un plan como lo ha hecho Venezuela. Entonces, mire, si nosotros vemos las acciones de este gobierno, son todas las que ha venido haciendo la izquierda, donde hay una dictadura como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela. Veamos todo lo que hacen: inhabilitar candidatos, perseguir a la oposición política, y es más, no nos refiramos solo a una oposición política partidaria, sino también a todos aquellos que le hacen oposición, le critican, que le señalan los errores a este gobierno, llámese sociedad civil, llámese personas independientes, llámese empresa privada, pero en el sector específico que nosotros es el tema político, definitivamente nosotros hemos visto desde el año anterior todo lo que ha venido haciendo este gobierno. Inició con nuestro presidente del partido, David Chávez. Hoy estamos viendo el tema con otros líderes políticos y también, no digamos, pues con nuestro máximo líder, Papi a la Orden. Yo le voy a hacer un recordatorio al pueblo hondureño, y porque la gente dice, no es una persecución, es persecución del delito como lo ha tratado de vender el fiscal general en una cadena nacional, los mismos políticos y líderes del Partido Libertad y Refundación, la misma presidenta de la República. Sin embargo, nosotros veamos el hecho de algo como es la persecución del delito y la persecución política. A ellos hay videos donde ha salido parientes de la presidenta que ha hecho quitar la extradición. Por otro lado, montar cadenas nacionales donde ahí establece un listado de personas que fueron mencionados en Nueva York y ahí se mencionó la familia de ella y hizo caso omiso en esa cadena nacional y empezó a señalar a todos los de la oposición, sea que hayan sido el Partido Nacional o el Partido Liberal. Entonces desde ahí nosotros vemos que para eso le dio instrucciones al fiscal de esa persecución y no para sus familiares. ¿Y qué vemos en el tema de lo que ha pasado de su familiar en el video pidiendo la mitad para el comandante y la otra mitad para Santa Bárbara Colón y para Olancho? Nada. Entonces desde ahí usted hace esa distinción, ese parámetro existe donde sí hay una persecución evidente en contra de nuestro candidato y líder, Papi a la Orden. Usted es abogada, ¿verdad? Y usted conoce todos los procesos judiciales en el país principalmente. Y no podemos negar que hubo un proceso que inició hace tiempo contra Nasri Tito Asfura. ¿Se cerró ese proceso? ¿Lo volvieron a abrir la fiscalía? ¿Tiene mejores argumentos ahora o qué fue lo que pasó? Mire, cuando a Papi la primera vez, hace un par de años, se le incoó este proceso, hizo primero un antejuicio. En el antejuicio, lo que se hace es determinar por un juzgado el hecho de
sí hay méritos, sí hay elementos suficientes para que se pueda ir a juicio. En eso se determinó que lo que se iba a ver era en un decreto amparado que iba primero a conocer el Tribunal Superior de Cuentas para posteriormente con su auditoría determinar si se le iba a deducir responsabilidad penal. En ese sentido, cuando la Corte Suprema emite esa resolución y le dice que no, que lo que primero debe de conocerse es la prejudicialidad administrativa en cuanto a los hechos que se le estaban imputando a Papi en aquel momento, entonces lo que hizo el Tribunal Superior de Cuentas, de acuerdo a un mandato judicial y a la misma Constitución de la República, emite una auditoría y dice, mire, solo hay responsabilidad administrativa que Papi pagó, y lo demás, él pudo demostrar con sus pruebas de que lo que se había pasado en ese momento era el reembolso de todo lo que él había gastado de su propio recurso en cuanto a situaciones que eran de tipo de la alcaldía. En ese sentido, lo que se hizo fue emitir ese informe, remitirse a la Corte Suprema de Justicia y hoy, extrañamente, en un momento que estamos viviendo preelectoral, en un tema donde ellos están viendo que los números no le favorecen a su candidata de Libertad y Refundación, entonces hoy lo que estamos viendo es la instrumentalización de un ente constitucional, de un ente que la misma Constitución de la República pues le da esa vida jurídica como es el Ministerio Público, y lo que hacen hoy es, en una cadena nacional, señalar y debatir ciertas cosas de un juicio que ya no tenía razón de ser, de que ya no habían elementos suficientes para que se le pudiera presentar un requerimiento fiscal y la Fiscalía lo hace. En ese sentido, nosotros estamos viendo el hecho de que ya no se puede constitucionalmente, y es un principio constitucional, una garantía, una declaración, que nadie puede ser juzgado por los mismos hechos dos veces, y Papi lo está haciendo. En ese sentido, pues, es ahí donde cualquier abogado, y usted lo ha visto y se ha dicho mucho, de que sí hay un doble juzgamiento, que hay un doble proceso, y que más allá de eso, también la Fiscalía abusó en una cadena nacional presentar pruebas que éstas tienen que dirimirse en etapa procesal oportuna que ya establece el Código Procesal Penal y no previo a eso, porque entonces para esa gracia lo que hubiesen hecho era pedir una prueba anticipada, pero se hubiese dirimido en el hecho de un juzgado. Es más, ellos señalan, ya para terminar esta participación, el hecho de decir que la oralidad y la transparencia en un juicio, el pueblo hondureño la debe conocer. Sí, pero es en etapa procesal oportuna. Y en esa etapa, que es oral y pública, los medios de comunicación perfectamente pueden ir. El pueblo hondureño puede estar en esa etapa. Así que sí, nosotros desde ahí estamos viendo el hecho de que no se han respetado ni el debido proceso, no el estado de inocencia, ninguno de los principales, de los principios del derecho procesal penal. Y obviamente estamos ante una violación de todo el proceso. Lastimosamente hoy tenemos un Ministerio Público que un fiscal general es penoso y lamentoso que esté más en un tema político que en un tema de perseguir el delito. Mire, yo creo que el Partido Nacional ha sido claro en algo cuando hemos sido gobierno, Marilyn, y al pueblo hondureño. Sí hay gobierno que persiguió el tema de los delitos, y mucho más allá a veces en abuso, fue el Partido Nacional con su Ministerio Público en aquel momento. Hoy lo que nosotros estamos viendo es una persecución directa al Partido Nacional. ¿Y por qué? Porque hay que entender algo. El partido que tiene la posibilidad de ganar y que hace oposición y que le señala los errores es el Partido Nacional. Entonces, mire, nosotros ya sabemos lo que pueda pasar, es predecible las acciones de este gobierno en el futuro, que es una persecución en contra de todos aquellos líderes que alzan la voz. Nosotros señalamos en algún momento la construcción de expedientes desde la Dirección Nacional de Inteligencia en cuanto al hecho de que posteriormente este mismo fiscal que fue en su momento impuesto por 9 diputados iba a hacerlo, y hoy nosotros tenemos ese resultado. Así que no nos vaya a extrañar ni le extraña al pueblo hondureño de cuántos puedan ir a desfilar a los juzgados, y mire, nos va a tocar defendernos, demostrar la inocencia ya. Sin embargo, hoy Libertad y Refundación, ¿qué se recetó?
un pacto de impunidad. Es más, instrumentalizó la Corte Suprema de Justicia, donde 10 magistrados lo que hicieron fue legalizarle, declararle constitucional un pacto de impunidad que a todas luces sabemos que no cumplió los votos, no cumplió los requisitos y que al final de cuentas abusó en una amnistía que terminó perdonando todos los pecados, todos los delitos de los amigos de Manuel Zelaya Rosales. Es más, se lavó las manos estos 10 magistrados, Marilyn, y pueblo hondureño, en decir de que era responsabilidad de los jueces si aplicaban o no ese decreto. Mire, cuando un Congreso Nacional emite una legislación selectiva y va dirigida y es clara y precisa, al juez no le toca otra cosa más que aplicarla. Sí, hablando de ese pacto de impunidad, pues de todos es conocido que se colaron ahí varios expedientes penales, ¿verdad? Porque sí hay gente que sufrió persecución política, abogada. En cuanto a protestas y todo lo demás, hay unos casos ahí que sí les abarcaba la amnistía. Pero fíjese que es que aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Mire, esa amnistía es contradictoria si la vemos. Uno de los artículos específicos donde señala como 4 o 5 literales, donde dice que se van a perdonar, que esa amnistía es tan amplia y suficiente que abarca a los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Luego, aquellos que han sido defensores del ambiente. Luego establece otra categoría y así va establecido esa amnistía o pacto de impunidad. Pero en el inciso A era tan dirigido que iba a todos los funcionarios públicos del gobierno del 2006 al 2009. En ese sentido, ahí cabían todos. Todo aquel que fue funcionario en el gobierno de Mel y tuviera procesos, auditorías pendientes de investigación, acciones de la fiscalía, lo que instruía posteriormente es que se archivaran todas las acciones y que se les dieran las cartas de libertad y sobreseimiento. Diferente es en algunos incisos, como usted establece, que iba específico para aquellos que fueron perseguidos en las protestas. Sin embargo, muchos de las protestas no son angelitos. Muchos de las protestas quemaron y saquearon la empresa privada, saquearon negocios, violentaron, hicieron más allá de la sedición que en algún momento alegaron. Simplemente lo que se aprovecharon fue a saquear el país y a quemar y destruir la empresa privada. Entonces también desde ahí nosotros vemos, Marilyn, que la amnistía iba dirigido para tanto los corruptos, para aquellos que sí cometieron delitos cuando hubo el hecho de las protestas en el 2017, porque no todo el mundo cabe en esa amnistía. Sí, hubo saqueos, como usted menciona también. Y es que esa memoria corta que tenemos los hondureños, que olvidamos muchas cosas, y los delitos, las sentencias firmes que tienen algunos de sus compañeros en el Congreso Nacional, se amnistiaron, ¿verdad? Mire, es tan paradójico el hecho de que cuando yo vi la transmisión en el Congreso Nacional, el día que se estaban autoperdonando todos los delitos, algunos que deberían estar inhabilitados y que hasta aparecen en la lista Ángel posteriormente, y las iban con intención dirigida de perdonarse, es más, hasta con sentencia. Mire, aquí hay muchas versiones en cuanto al hecho de que la Constitución es clara en el tema de la amnistía y dice que la gracia no puede ser por la vía del Congreso, sino por una resolución. En ese sentido es el tema de indultar. Lo que tenía que haber hecho la presidenta en algunos casos era indultarlo. Pero fue ella tan viva con todo su equipo que dijo mejor metámoslos en el saco de la amnistía. Y por eso es que durmieron el expediente en la Corte Suprema de Justicia en el tema de aquellos recursos de inconstitucionalidad que lo presentaron particulares, pero también que los presentaron los mismos jueces y magistrados. Y lo remitieron para que los conociera el Pleno, tal como lo señala la Constitución y la Ley de Justicia Constitucional. Y mire, lo que hicieron fue aprovechar esta corte, aprovechar 10 magistrados y dijeron, acá metamos el tema de la sede, pero la sede sí, mandemos todos
a que sean juzgados, pero en el pacto de impunidad sigamos nosotros protegiendo los nuestros. Y por eso le digo, ahí es donde uno ve la incoherencia de este gobierno, que no hay una lucha contra la corrupción. Y de ese pacto de impunidad, que aún, mire, la Corte lo haya declarado constitucional, no va a venir la CICI. La ONU no se va a prestar a seguirle el juego a esta gente. Entonces yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, y lo vemos desde el punto de vista de la impunidad, de aprovecharse en el momento los compañeros, pero también con la doble intención de esto, para no traer la CICI, y obviamente querer ellos liberarse de este tema, que al final de cuentas el pueblo hondureño, mire, tiene muy claro, Marilyn, que esta gente se aprovechó del voto de confianza que les dio en el 2021 y que hoy está tan decepcionado el pueblo hondureño. El pueblo hondureño ya quiere que sea el 2025 para ir a las urnas y sacar a esta gente que se vaya, no con golpes de Estado como han venido señalando y siguen con esa cantaleta. Mira, el pueblo hondureño no está para golpes de Estado. La bancada del Partido Nacional no está para dar golpes de Estado, ni tiene las posibilidades de hacerlo. Sin embargo, lo que sí quiere el pueblo hondureño es que pase el tiempo, acudir a las urnas y demostrar la libertad y refundación, que así como les prestó el voto para llegar, hoy les va a dar el voto de castigo para que se vaya. Sí. Y ya en la recta final de este gobierno, digámoslo así, porque vamos a elecciones en marzo y también en noviembre. Diputada, no sabemos qué va a suceder en las próximas semanas con el precandidato presidencial nacionalista, Nasri Asfura, pero hablemos un poco de esa comparecencia del fiscal general. ¿Por qué a tan pocos meses de las elecciones y por qué hasta ahora un caso 2019? Mire, yo creo que está clara la lectura y el pueblo hondureño lo tiene claro y sí, porque no los han dicho. Creo que una manifestación clara del pueblo hondureño cuando se acerca a uno es tanto como reclamarle, como también decirle, miren, no se dejen, esta gente se quiere quedar en el poder y va a hacer lo que tenga que hacer para quedarse. Y parte de eso es estas acciones contundentes. Tienen un plan Venezuela que si lo vemos nosotros, vemos el accionar de unas Fuerzas Armadas. Y lo voy a ir diciendo en estos pasos, una Fuerzas Armadas que debe de ser apolítica, que debe de ser profesional y no beligerante, y lo vemos en temas políticos, por un lado. Vemos esta Fuerzas Armadas que se va a reunir a Venezuela con aquellos que están señalados por narcotráfico por Estados Unidos y todavía están pidiendo recompensa porque están acusados por el gobierno de Estados Unidos, porque tienen pruebas contundentes de que ellos son parte del cartel de los soles y se sientan y van a sentarse, le mientan al pueblo hondureño diciendo de que es un tema de Juegos Olímpicos y no sé cuánto, luego salen con otra excusa y luego salen preocupados después porque la embajadora señala de que sí le preocupa ver a funcionarios del gobierno y de las Fuerzas Armadas sentados con narcotraficantes, y de ahí vemos nosotros un tema de quitarle extradición. A los días la presidenta sale con su Twitter, denuncia la extradición, que ya no la quiere en Honduras porque dice que tiene miedo de que la embajadora puede extraditar por temas de asuntos por asuntos políticos y sobre todo por el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y no sé cuánto. Ahí fue esa versión primero. A los días sale un video del cuñado negociando la mitad para el comandante. Entonces desde ahí se le va cayendo el teatro. Y si vemos esa visita en este intermedio que yo le estoy relatando, la Fuerza Armada, en las elecciones prácticamente, a ver cómo hicieron el fraude electoral en Venezuela. Fueron a ver y a respaldar a Maduro, que le robó a Edmundo González las elecciones, y no tanto a él, al pueblo venezolano. La voluntad popular se la robaron. Entonces desde ahí nosotros vemos que quién es el que sale primero avalando el fraude electoral de Venezuela y reconociéndolo como presidente, Xiomara Castro de Zelaya. De ahí ve usted cuál es la tarea que llevan en cuanto al hecho, bien los planes de decir, bueno, miren, este paso vamos a seguir. Y vemos el tema del Consejo Nacional Electoral, cuando Marlon se quiso imponer como presidente, y vimos todo el relajo que pasó, y ahí salimos nosotros como Partido Nacional y bancada a decir lo que estaba pasando y poner en antecedentes. Vemos que todo este tipo de acciones van en un plan. Posteriormente vemos a las Fuerzas Armadas en otro tipo de acción. Ahora,
hoy en un tema político netamente y 100%, porque el órgano, el poder político de este país, de esta república, de este estado, está en el poder legislativo, porque ahí convergen todas las fuerzas políticas que fueron a elecciones y que así lo dice la Constitución de la República. Entonces, en ese tema, que donde para llegar a aprobar una ley se ocupa de los consensos de los políticos, entonces ¿por qué se mete usted en un tema político de las Fuerzas Armadas y empieza a opinar para querer ellos aprovecharse de la imagen de las Fuerzas Armadas, querer colocar en el imaginario del pueblo hondureño que las Fuerzas Armadas tienen razón en una ley de justicia tributaria? Salimos al paso nosotros de denunciar este tipo de cosas. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Viendo paralelamente que ante todas estas acciones que ellos hacen y que la oposición sale cada día, el tema se les va viniendo abajo en el apoyo que tienen de la voluntad popular del pueblo hondureño, porque ya no cuentan con el respaldo popular del pueblo. Midiendo todo ellos eso, entonces cada día van pasando una etapa. Hoy, que después de este tema, que mandan a su candidata, después de la renuncia del sobrino de Carlón, como candidata a la vez, y todavía a dirigir las Fuerzas Armadas. Yo le voy a decir algo, es preocupante, sí, porque usted no puede estar en doble sombrero, y sobre todo en las Fuerzas Armadas, donde le corresponde un mes antes ponerse a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral para resguardar el tema del sufragio. Y ahí va la seguridad, el transporte de las maletas electorales y todo lo que tenga que ver con la seguridad del proceso electoral. Entonces manda usted a la zorra a cuidar los pollos. ¿En qué estamos? Ahí nos van a robar las elecciones, ahí las van a preparar. Por eso es que nosotros hemos salido altamente denunciando y cuestionando todo este tipo de acciones. Entonces, al ver que todavía no le fue positivo popularmente y ha decaído, entonces hoy van con el fiscal general. Y si vemos previo al fiscal general, veamos el tema, y vuelvo a repetir el tema del pacto de impunidad y de la Corte Suprema de Justicia, cómo se ha ido instrumentalizando por este gobierno para hacer acciones que le benefician al gobierno, no al pueblo hondureño. Y la Corte Suprema se ha dejado instrumentalizar, ha perdido la objetividad de un poder del Estado que definitivamente se debe que la impartición de justicia emana del pueblo hondureño también, y así lo dice la Constitución. Entonces, viendo todos estos elementos, hoy sacan la bandera del fiscal en una cadena nacional, politizándolo. Y yo, mire, días previos he venido señalando que los comunicados del Ministerio Público, cada vez que presentan un requerimiento fiscal para alguien, va con tintes políticos, pero hoy condenan la matriz mediática y que dice que están en contra de todo, pero sí utilizan a Conatel para obligar a la matriz mediática a que salga el fiscal general y pueda empezar a decir el tema de la corrupción, el tema de querer decir la persecución del delito, cuando todo el pueblo hondureño sabe que la persecución va dirigida en un tinte político en contra de nuestro candidato, que es el que tiene mayor posibilidades de ganar y ser el próximo presidente de Honduras, y que el pueblo hondureño lo ha manifestado y lo quiere. Entonces tienen que utilizar hoy esa instrumentalización, tanto del Poder Judicial como del ente que tiene la obligación de velar por los intereses del pueblo hondureño y que tiene por oficio el ejercicio de la acción penal y lo tiene constitucionalmente. Entonces desde ahí nosotros vemos que su cadena, donde viola principios de inocencia, el principio del debido proceso, el principio de contradicción, el principio de igualdad, y salen mostrando las pruebas que tienen, que no tienen que ser en ese momento, sino presentarlas en el momento procesal oportuno. Entonces, desde ahí vemos nosotros que esos elementos, que mucha gente dice que es planchero el fiscal general, pero es que no es planchero, él está siguiendo una línea del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y Manuel Zelaya Rosales, y que le lo leyó su discurso, que lo más probable es que también, así como el de general se lo escribieron, hoy se lo escribieron a él y tiene que salir en esa línea. Así que desde ahí nosotros, todos estos elementos, todo este plan y accionar, es por un tema que estamos previo a un proceso electoral, y lo que necesitan es llegar quizás, y yo no lo dudaría, y hay que decirlo desde hoy, inhabilitar a Papi
para sacarlo de la contienda electoral y ellos tener el camino allanado para hacer unas elecciones débiles, como lo han hecho en Venezuela, como lo han hecho en otros países, en Nicaragua. Bueno, eso se rumora mucho, ¿verdad? Lo que se está buscando es la inhabilitación. El fiscal general pudo salir en conferencia, no fue conferencia, fue una cadena nacional, ¿verdad? A hablar de un proceso ya cuando está el juicio. ¿Cualquier proceso o no? Es que el asunto aquí es que legalmente él no podía salir a una cadena nacional porque las cadenas nacionales, de acuerdo a la ley, se establece para los poderes del Estado y cuando hay una emergencia. Por otro lado, en ese momento que él salió queriendo hacer un juicio mediático, no en los juzgados, él lo está haciendo utilizando una cadena y juzgando a Papi, señalándolo, no permitiéndole un derecho a la defensa, no permitiendo y respetando el proceso penal que llama la Constitución y que llama también las leyes penales. En ese sentido, nosotros entonces desde ahí estamos viendo el hecho de que él sí utilizó una cadena nacional para juzgar y declarar a Papi culpable mediáticamente. Y desde ahí nosotros, entonces, eso es una violación, mire, claras las atribuciones que tiene el fiscal mucho más allá, abuso de poder en cuanto a que, por mucho que sea el fiscal, no puede salir en una cadena nacional. Es más, cuando usted presenta un requerimiento fiscal, usted tiene que también guardar la privacidad de las personas que están en un juicio, porque quien le corresponde, en todo caso al final, mediante una sentencia, declarar a alguien inocente o no, es al Poder Judicial. Lastimosamente, lo que vimos, y hay que señalarlo también, que es de sumo cuidado, son las palabras de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Señala que ella no miraba nada de mal en una cadena nacional que saliera el fiscal. Entonces, desde ahí usted ve que ya hay, prácticamente a Papi lo juzgaron desde mucho antes. Pero el pueblo hondureño, mire, está de parte de Papi. Y ahí es donde nosotros esperamos la imparcialidad, no de una presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pero sí de los jueces y de los tribunales en cuanto al hecho de que sí se puedan dilucidar en cada etapa procesal las pruebas oportunas, demostrar, Papi, su inocencia y que la sentencia reúna los requisitos que ya establece la misma ley en cuanto al hecho de que sí se pueda demostrar y que pueda declarar a Papi inocente. De lo contrario, lo que nosotros estamos viendo, sobre todo por los elementos anteriores que ya se discutieron en un juicio, en el antejuicio, en un juicio de privación de dominio también, donde se demostró que sus bienes eran de origen ilícito y no como consecuencia de lo mismo que ya se le había señalado el mismo fiscal. Entonces yo creo que desde ahí uno va viendo que por mucho que usted haya demostrado su inocencia hoy nuevamente, la única intención de la Fiscalía General de la República es seguir las instrucciones de Mel Zelaya para inhabilitar a Papi. Esperemos que así no sea, pero nos va a tocar a nosotros pues salir a las calles, sí, hay que decírselo al pueblo hondureño, y para demostrar pues esa inocencia de Papi y que se respete el debido proceso, pero sobre todo pedirle a quien le corresponde impartir la justicia que se vaya con objetividad del caso y que sí analice todas las pruebas que tiene y que verá ahí que Papi al final de cuentas no se ha robado ni un 5, simplemente se le reembolsó algo que él había gastado anticipadamente en beneficio del mismo pueblo capitalino. Así que yo creo que sí es importante pues dejar miren, muy claro lo que está pasando en cuanto al hecho político y en cuanto a lo que está pasando con Papi, pero también de las consecuencias que puede tener no solamente con Papi. Recuérdense que el Partido Liberal hoy tiene 2 candidatos también, Jorge Cálix y Narrala, los cuales también ya han sido perseguidos. Y entonces van con ellos después, porque al final de cuentas Libre lo que menos quiere es competencia electoral. Bueno, sí. Ya para ir concluyendo, abogada, en este tema del fiscal general, porque es algo inédito, yo no había visto un fiscal presentando pruebas en cadena nacional, nos responsabilizaron a los medios y a los periodistas de darle mucha promoción a ustedes, que son la oposición, con el tema de persecución política. Pero ellos han tenido espacios que no les gusta ir a los medios, es otra cosa.
pero tienen espacios. Se les ha invitado y no han querido. Mire, recuerde que la izquierda, su plan y su forma de actuar es desacreditar. Ellos desacreditan a todo aquel que sienten que dice la verdad. Y al final de cuentas, hoy los medios de comunicación, debo de felicitarlos y reconocer algo. Y en los periodistas sobre todo es la valentía que tienen de no plegarse al hecho de hoy de Libertad y Refundación. Porque muchos han sido amedrentados y hay que decirlo. Porque muchos no quieren salirse diciéndolo. Los medios han sido amenazados por el gobierno de Libertad y Refundación. Y señalan y se llenan la boca diciendo la matriz mediática que a muchos no les gusta, pero cuando la necesitan, tienen que estar a la orden de las cadenas nacionales, de algo inédito, saliendo el fiscal general en un tema político. Mire, ya hay videos del fiscal general cuando era regidor, donde no le importaban los procesos, dijo él. Donde lo que iba a valer era la voluntad del pueblo en aquel momento de su municipio y que aún las licencias fueran legales, a ellos no les importaba. Entonces desde ahí usted tiene un indicio de cómo él va a actuar ya en el cargo en el que está. Y por otro lado, yo sí le pido a los medios de comunicación que sigan transmitiendo, que sigan dándole la oportunidad a todo aquel que es oposición, y no solamente política, sino aquellos que señalan, como el CNE, como ASJ, como a la iglesia, tanto católica como evangélica, o aquel hondureño analista que dice la verdad, pero como la verdad no le gusta a los de Libre, porque cada vez que salen diciendo una mentira, los medios de comunicación, no es que se presten, los medios de comunicación, usted está obligado a darle la palabra a los de la izquierda, a los del centro y a los derechos, porque para eso son medios de comunicación. Así que ellos, si no quieren señalar, si se quedan callados, ¿sabe por qué? Es con una intención, porque al siguiente salen con un revés, queriendo darle a todo el que es oposición, y al final se les termina cayendo la máscara de todas las mentiras que vienen señalando y diciendo, y hoy por eso es que están mal vistos, porque mire, no es un tema de defenderse aquí, es un tema de que acá se le demuestre a cada quien lo que está haciendo. Y hoy al gobierno de la República, cada error que lastimosamente han podido y han tenido tiempo de hacer las cosas de la manera correcta, no les interesa porque ellos tienen un guión. Y la izquierda radical en el mundo y en América Latina tiene ese guión, y hoy Libertad y Refundación lo está siguiendo. Entonces yo creo que a los medios de comunicación siempre van a ser enemigos de la izquierda cuando no transmitan lo que la izquierda quiere. Hay que aprender a vivir con eso, no dejarse amedrentar y ser valientes en permitirle a todo aquel que quiera dar su opinión, que hoy vivimos en un país de libertad de expresión todavía y hay que defenderla. Y aquí estamos, creo yo, que tanto los políticos como sociedad civil tienen que aprender a defender la libertad de expresión y defender a aquellos que se dedican a garantizar que exista la libertad de expresión. Bueno, y siempre son invitados, siempre tienen, al menos en Radio América tienen las puertas abiertas, y aquí nos visitan, algunos, no todos, pero la mayoría han rechazado las invitaciones también. ¿Ustedes votaron por ese fiscal, diputada? Fíjese que en algún momento la bancada del Partido Nacional salió muy de frente, condenando el hecho de que 9 diputados impusieran un fiscal general, no respetaran la nómina en aquel momento de la moción que nosotros habíamos presentado y que lo impusieran. Por otro lado, también vimos que sufrimos y fuimos objeto de violencia. Mi compañero Toño Rivera, si recuerda, el pueblo hondureño, la cabeza se la rajaron, que tuvo consecuencias posteriores. Y durante todo ese proceso señalamos qué iba a pasar con el fiscal general. Pero también llegó un punto en el cual era esperar a junio e imponer todas las autoridades del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, Política Limpia, el Tribunal Superior de Cuentas. Y era dos asuntos: o irnos por el hecho de garantizar que en aquel momento eligiéramos y no esperar a junio que le impusieran, porque al final de cuentas, mire, era peor. Yo creo que en la vida de los políticos nosotros tenemos que tomar dos decisiones y siempre debe de ser la que menos daña al pueblo.
y era el hecho de elegir a todos, incluido legalizar al fiscal general, o 2, llegar hasta junio y que Libertad y Refundación en la comisión permanente con 9 volviera a imponer en el Consejo Nacional Electoral y no tuviéramos elecciones limpias ni transparentes. Entonces yo creo que el pueblo hondureño tiene que entendernos. No hubo un tema de negociación, que dijeron de que Papi había negociado impunidad. Ahí están los resultados. Papi hoy está siendo perseguido político, así que yo creo que hoy está muy clara nuestra realidad y lastimosamente, como dice usted y dice el pueblo hondureño muchas veces, ustedes votaron por él, pero ahí están las consecuencias de que no hubo ninguna negociación. Nosotros cumplimos con el deber constitucional de respaldarlo con los 86 votos y que no cayéramos en un momento donde la institucionalidad se iba a ver dañada, donde la institucionalidad no iba a construirse en este país y que al final de cuentas iba a ser peor. Así que yo creo que el fiscal general, que ojalá que sus 5 años los haga de la mejor manera. ¿Sabe por qué? Porque en esta vida, y de acuerdo como está nuestra legislación hoy en día, nadie se salva. Así que hoy que se sienta tranquilo, pero con sus accionar, que aunque no sean conforme a la ley, pero de aquí, después del 2030, mire, la justicia siempre alcanza, como dijo él en su cadena, ahí le va a alcanzar a él. Sí, ya para concluir, abogada, ese congreso al que usted pertenece, que empezó, así como empezó, no sé cómo va a terminar, porque empezaron muy mal, ¿verdad? La vimos peleando ahí, ¿qué le estaban quitando? Le empujaban, la agarraron del pelo, ¿qué fue lo que pasó? Fíjese que en este Congreso Nacional, como dijo usted, todo lo que inicia mal termina mal. Es que este Congreso inició mal, va a terminar mal. Y no por culpa de la bancada del Partido Nacional, porque nosotros hemos llegado elegidos por el pueblo y hemos hecho oposición porque eso nos ha mandado al pueblo hondureño a denunciar todo aquello que no está correcto con la Constitución y la ley y todos los abusos que ha hecho este gobierno, y lo hemos dicho y lo hemos gritado a los 4 vientos. La semana del Congreso donde se hubieron las sesiones, fíjese que nosotros pedimos la palabra para presentar una moción que se interpelara al jefe de las Fuerzas Armadas por andar en temas políticos que no le corresponden. Pero Libertad y Refundación, recordemos que el ingeniero Redondo lastimosamente sigue las directrices hoy del comandante. Y desde las semanas anteriores había dicho de que iba a dar la palabra y dar la palabra y dar la palabra. Llegó un momento en que nosotros dijimos, bueno, no va a dar la palabra, vamos a hacer la insurrección legislativa para pedir la palabra porque es nuestro derecho. No estamos pidiendo regalías, no estamos pidiendo favores, estamos exigiendo lo que por ley nos corresponde. En ese sentido, llegó un momento en que él dijo, bueno, sí voy a dar la palabra. Llegó ese día, nosotros no hicimos insurrección, creímos en la palabra de Luis Redondo. Llegó un momento en que miramos que no la iba a dar, empezamos a hacer la insurrección también. Cuando menos acordamos nos fuimos enfrente, quisimos pasar, porque él tiene una guardia pretoriana, que nadie puede pasar de esa guardia, ¿va? Y armada y todo. Y cuando le dijimos a la guardia que queríamos acercarnos a hablar con él, no nos dejaron. Y nos empezaron a decirnos cosas, a empujar, entonces nosotros, como seres humanos, reaccionamos porque también tenemos el derecho a defendernos y a exigir ese respeto que nos tienen que dar en el Congreso Nacional. Y lo que hicieron fue entonces que nosotros, en el momento en que estábamos exigiendo, los de Libertad y Refundación, empezaron a gritarnos y a sacar un gran rótulo, ¿vale? Con todo lo que la presidenta en cadena nacional señaló. Nosotros andábamos con mi compañera Tania Pinto un rótulo de la palabra. Entonces nos pusimos enfrente del rótulo que ellos tenían para señalar. Llegó un momento en que ellos nos empezaron a decir cosas y nosotros nos íbamos acercando más a la parte donde están los medios y en una de esas también dijimos, bueno, nosotros vamos a agarrarle este rótulo y lo vamos a quitar porque ellos no nos están permitiendo dar la palabra y quieren distraer al pueblo hondureño con este rótulo. Porque el punto aquí es que nos den la palabra, no andar exhibiendo rótulos. Entonces se los jalamos y ahí es donde las diputadas, algunas de Libertad, de Refundación y diputados, entonces querían evitar quitarnos el rótulo de ellos y el nuestro también. Y ahí es donde unas llegaron, cuando les jalamos el rótulo de ellos, una cartulina que andaban,
las compañeras de Libertad y Refundación se acercaron a jalárnoslos. Pero el asunto es que cuando usted jala, a veces va con la intención hasta como de empujar a la gente. Porque una cosa es que jale y otra cosa es que empuje el cuerpo de la gente. Entonces, una de ellas empujó a Tania y ahí salimos pues nosotros a defenderla. Y ahí es donde se armó aquel alboroto, porque al fin de cuentas el alboroto estaba enfrente y el alboroto estaba allá por donde estaba el ingeniero Redondo presidiendo la sesión, que dicho sea de paso, mire, cuando la Guardia Pretoriana estaba empujando a nuestros compañeros, él se puso audífonos y le valió chancleta. Y es más, llegó un momento en que una compañera mía, para evitar que siguieran agrediendo a nuestros compañeros, lanzó un bote. Y ese bote, lastimosamente, cayó más allá al guardia al cual pretendíamos parar, porque mire, dijimos, aquí hay que parar esta sesión porque si no va a ser peor. Y el bote fue el que salvó la situación, porque inmediatamente ahí Redondo reaccionó, suspendió la sesión y dijo, les convoco para el día de mañana. Al día del siguiente, lo que hizo fue suspender de emergencia la sesión, porque no nos iba a dar la palabra, y ahí es donde vemos nosotros que sale Rixi Moncada con un Twitter diciendo que queremos desestabilizar las Fuerzas Armadas y queremos violentar el principio de la cadena de mando, lo cual no es cierto porque una moción no es para eso, simplemente es interpelar, no queremos dar golpes de Estado, primero, y dos, no tenemos la posibilidad porque no tenemos las armas ni a las Fuerzas Armadas. Así que mire, siguen con esa retórica que al final de cuentas ya el pueblo hondureño no les cree, el pueblo hondureño ya sabe muy bien cuál es la realidad y ese es el contexto, pues sí que gracias por el espacio porque hay que aclararle al pueblo hondureño cómo son las cosas, cómo han sucedido y que nosotros vamos a seguir como bancada del Partido Nacional defendiendo nuestro derecho de pedir la palabra, que no estamos pidiéndole un favor, como lo repito nuevamente, sino que estamos exigiendo lo que la Constitución y el pueblo hondureño nos dio cuando nos eligió diputados y vamos a seguir defendiendo la democracia del país, el Estado de Derecho, la seguridad de este país y exigiéndole a Xiomara Castro que cumpla con empleo, con seguridad, con trabajo, con inversión que hoy el pueblo hondureño no tiene. Sí. Gracias, diputada, por su visita a Conectados. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo al pueblo hondureño y esperemos que no sea la segunda y sino que hayan muchas veces más para compartir con el pueblo hondureño. Claro que sí. Así como ustedes le escuchan, así es en redes, ¿verdad? Así habla en sus redes sociales la diputada nacionalista Merari Díaz. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, también en Google Podcast y YouTube Podcast y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Radio América HN.